Muy buenas tardes, mi nombre es Julieta Mendoza y les doy la más cordial bienvenida a este seminario virtual, Club de Lectura en la Reconstrucción del Tejido Social, como parte de la serie Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones. Si te drogas, te dañas, hagamos equipo. Esta serie de la Secretaría de Educación Pública es realizada con la participación de especialistas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, y se transmite de forma simultánea en los canales de YouTube y Facebook de la Secretaría de Educación Pública, Aprende MX y CONASAMA. Para reflexionar sobre el tema, les invito a contestar la siguiente pregunta en nuestras redes sociales. ¿Qué se fortalece a través de la lectura? ¿El diálogo, la creatividad o el conocimiento? Con esta pregunta vamos a arrancar el tema y más adelante vamos a leer sus respuestas. ¿Qué les parece? Docentes, por cierto, también les hacemos una invitación a participar en el curso Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones, que se imparte en la plataforma México X, y allí van a encontrar información adicional sobre cada una de las sustancias, así como actividades de reflexión para implementar con sus estudiantes. El enlace del curso está en los comentarios de esta transmisión y en el código QR que aparece en pantalla. Dentro del curso Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones, podrán encontrar información sobre algunas sustancias y bueno, pues a propósito de ello, es muy oportuno ver el siguiente mensaje. Sí, los vapeadores pueden ser muy atractivos y fumar te hace sentir grande. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos. Si empiezas ahora a vapear o fumar, tus pulmones no se desarrollarán bien. Se irán llenando de sustancias peligrosas y en unas décadas no podrás respirar. Parte del humo se quedará en tus venas y arterias hasta que las tapen. Y cuando eso ocurra, tu corazón o tu cerebro fallarán. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Si detectan algún caso de consumo de fentanilo, alcohol, metanfetaminas o cualquier otra sustancia, llamen a la línea de la vida. 800-911-2000. Esta línea está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Retomando el tema, un club de lectura es más que un grupo de personas que comparten el gusto por los libros. Es un espacio donde las palabras conectan a individuos con diferentes experiencias y perspectivas. Por ello, este seminario tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia del fomento a la lectura y la mejora del entorno social con el placer de leer. Y bueno, para continuar sobre esta reflexión, es oportuno invitarlos a que respondan las siguientes preguntas en Mentimeter. Están apareciendo en su pantalla. ¿Cómo impacta la lectura en tu vida? Esa es la primera. Y menciona un reto que enfrentes al promover la lectura entre tus estudiantes. Allí están las dos preguntas para que ustedes las respondan en Mentimeter. Y para hablarnos sobre el Club de Lectura en la Reconstrucción del Tejido Social, tengo el gusto de presentarles a la maestra Norma Angélica Gómez Ríos, responsable del programa de fomento a la lectura al rescate de los sueños de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Maestra, bienvenida. En nombre de la Dirección General Aprende MX, la recibimos con gusto. ¿Cómo está? Muchas gracias, Julieta. Estoy muy bien y muy contenta de estar aquí. Agradezco la invitación y bueno, el promover el programa de fomento a la lectura y pensar en el rescate de los sueños es central para los jóvenes, para nuestro país, para las personas en general y bueno, los clubes de lectura son una gran apuesta para construir esa posibilidad de rescatar los sueños. Totalmente de acuerdo, maestra. Pero antes de comenzar su tema, que se antoja bien interesante, vamos a conocer la semblanza de nuestra invitada. Maestra Norma Angélica Gómez Ríos, doctorante en Trabajo Social por la Universidad Pública de Mar del Plata, Argentina, y maestra en Sexualidad y Equidad de Género en la Universidad de Estudios de Posgrado, sede Tlaxcala. Es integrante del Grupo de Teoría Social, Estudios Decoloniales y Pensamiento Crítico, con sede en Argentina, así como de la Red de Trabajo Social Intercultural y Decolonial, con sede en Colombia.
Colaboró en diversos proyectos de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Escuela Nacional de Trabajo Social y en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es supervisora profesional de Trabajo Social del Área Médica C y docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social en la materia de práctica comunitaria. Al público que nos sigue en esta transmisión, les recuerdo que pueden expresar sus comentarios o dudas para que sean atendidas por nuestra especialista. Pero, maestra, ¿qué le parece si para comenzar revisamos las respuestas de la primera pregunta en Mentimeter? Muy ¿Sí? bien. ¿Me acompaña? Genial. Gracias. Vamos a las respuestas que ustedes muy amablemente ya nos hicieron llegar. Ahí está. ¿Cómo impacta la lectura en tu vida? Tenemos varias respuestas. Tiene un impacto en todos los aspectos. Me ayuda a trabajar la ortografía, favorece la memoria, trabajar en la creatividad e identificar la intertextualidad. Esta es una de las respuestas. Enriquecer mi vocabulario, enriquecer conocimientos generales, tener temas para conversar. Hay varias respuestas, pero en la creatividad, conocimiento y comprensión lectora. A ver, maestra, ¿qué le parecen estos comentarios, esas respuestas? Son respuestas muy, muy importantes porque la lectura va más allá de solo conocer un libro o solo conocer un texto. Y justamente en el campo de la memoria hemos encontrado que la lectura afecta de manera importante en la salud mental, de manera muy importante en la creatividad, en la identificación también de diferentes aspectos de la vida cotidiana. Y me gusta mucho cuando plantean lo intertextual, sí, porque dentro de un texto hay conocimientos que están interviniendo y que no solo es de la historia que nos narran, sino las historias que están en el contexto mismo, ¿no? De la historia o también de otras historias. Y aquí me parece que en el campo de la historia, la construcción social de cada una de nuestras vidas, ahí está presente. ¡Ay, qué maravilla! La lectura, bueno, esto es un placer, sin duda, la lectura es un placer. Pero maestra, le doy la palabra, vamos a comenzar con este gran tema. Así es que estamos atentas y atentos para su presentación. Muchas gracias, Julieta. Bueno, el título del tema que está basado en este momento es la reconstrucción del tejido social. Y pensar en el tejido social justamente es en pensar en cómo se entrelazan las historias de vida. Y actualmente en el campo del fomento a la lectura, dentro del programa de fomento a la lectura del rescate de los sueños, hemos encontrado que se han multiplicado los clubes de lectura. Ya tenemos aproximadamente más de 100 clubes de lectura en toda la República, y también hemos encontrado que es un gran campo de prevención y también de atención a las adicciones y a la salud mental. Y este programa se fundamenta en el trabajo comunitario. Son sus tres ejes importantes: el efecto multiplicador, el trabajo comunitario y la posibilidad de fomentar la salud. Hay una palabra que para nosotros ha sido muy significativa y es el Ubuntu. Ubuntu significa el yo en el nosotros. No puede haber un nosotros si no estamos representados todos. Es una palabra africana que viene de una lógica principalmente del encuentro de las personas, y un encuentro en donde se narran las historias, pero también un encuentro humano en donde se da principalmente la convivencia social y también la solidaridad. En África, el Ubuntu tiene una gran significancia cuando plantean los niños que nadie puede ser feliz si alguien no come. Entonces hay un ejercicio muy interesante de un antropólogo que va planteándose dentro de los clubes de la sociedad en África, y el antropólogo les pone el ejercicio de ir por la bandeja de las frutas, que la pone al centro de los niños. Y cuando él da la instrucción de que vayan por la bandeja, los niños se toman de la mano y van juntos. Entonces el antropólogo dice, ¿por qué no fueron uno? Y él alcanzó que era un poco una lógica de competición, ¿no?, la que él estaba colocando. Y los niños dijeron, no podemos ir uno solo, tenemos que ir todos juntos, porque no podemos pensar en que seamos felices si alguien se queda sin comer. Todos somos uno. Exactamente, y es una lógica de solidaridad, es una lógica de trabajo comunitario, muy utilizado en África. Mandela lo utilizó muchísimo para poder reconstruir su país. Y Mandela, cuando establece su gobierno, plantea que él no tiene un gobierno de venganza,
sino un gobierno de unión hacia su pueblo. Entonces el Ubuntu es una significación importante socialmente hablando, porque reconstruye el tejido social, ese tejido social que se ha roto por diferentes dimensiones. Puede ser por la desigualdad, es una forma de rompimiento, la violencia es otra forma en que se rompe el tejido social, esta parte de individualización que se genera tan profundamente en los jóvenes, en las diferentes edades, en los adultos, y eso rompe también el tejido social. En este campo de los clubes de lectura, el yo soy en el nosotros, se ha habido reflejado a través de la constitución de clubes. Ha sido muy interesante. Los clubes se han constituido a través de iniciativas de los jóvenes, de iniciativas de los adultos. De forma espontánea. De forma, en muchos casos, espontánea, por la necesidad de reunirse. Y algo muy enriquecedor que tenemos a través de las fotografías que nos envían los clubes de lectura es que son dinámicos. No es un espacio donde se sienten las personas a leer, y aquí viene un poco la lógica del placer. El placer está en hacer lo que te gusta. Claro. El placer está en disfrutar la vida. Entonces, la lógica del proyecto, el placer de la lectura es leer todo. No solo un libro, sino lees un paisaje, lees una poesía, lees un poema, lees una canción, lees un ambiente. Por ejemplo, puedes oler el pasto y desde ahí ya lees la naturaleza, escuchar a los pájaros y también lees la naturaleza. Entonces, la lectura no está limitada a la construcción solo de leer libros, sino leer todo lo que nos rodea, como una parte también de una cosmovisión importante, ¿no? Me parece que esto es central. Y bueno, dentro de los ejes de formación en el ámbito de salud están ejes muy importantes, ¿no? La importancia del trabajo comunitario. ¿Por qué nosotros apostamos a que los clubes de lectura fortalecen la comunidad? Pues la fortalecen a través de la vinculación entre las personas. Pensamos, los clubes de lectura no están solo en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales o en las zonas a veces más recónditas. ¿Y cómo se constituye un club? A través de dos personas que estén dispuestas a reunirse. En esta lógica, la importancia del trabajo comunitario se centra en reunir a la comunidad a través de un círculo, que también esto es muy importante. La vinculación es circular, donde todos se conocen, todos se miren. Ajá, y todos se vean de frente y no hay alguien que tome la dirección, sino todos pueden tomar la dirección. Entonces, en ese trabajo comunitario se reconstruye la organización. Hay clubes de lectura que se basan, por ejemplo, en reconocer la historia del lugar. Se logra encontrar los libros que narran las historias del lugar y desde ahí se da una connotación básicamente identitaria y también de pertenencia. Los hermana, pero también les da a conocer, ¿no? Da a conocer lo que están construyéndose. En la diapositiva anterior vemos que también hay una construcción de procesos de paz. Porque ese tejido que ha sido de alguna manera separado a través de la violencia, como decía anteriormente, da también la posibilidad de construir paz a través de conocerse, porque en una comunidad, en un espacio, las personas a veces no se conocen, entonces los clubes de lectura son un pretexto para conocerse. Y por otro lado, bueno, centralmente la reconstrucción de ese tejido social, ¿a través de qué? De los principios comunitarios, la solidaridad, la pertenencia, la identidad, las historias que nos unen, ¿no? Nuestras propias bases, nuestras propias raíces. Y bueno, ¿para qué o por qué será necesario un club de lectura? El fomento a la lectura reconstruye ese tejido social porque crea procesos de encuentro, crea también vinculación y porque en este caso, en el caso de la CONASAMA, previene el consumo de sustancias y también promueve la salud mental. ¿Cómo lo previene? Bueno, cuando un joven encuentra en un espacio donde puede plantear lo que piensa, decir lo que piensa y leer lo que le gusta, va a encontrar solidaridad. Entonces va a ser más difícil que se vincule a otros espacios. Lo ya mencionado. Cuando un niño encuentra en el club de lectura que lo escuchan y que puede representar la lectura a través de toda su creatividad, ese espacio lo contiene. Claro. Es así como se logra también la prevención y bueno, la salud mental en muchos sentidos, ¿no? Cuando uno lee, se desarrolla la creatividad, la disposición para formar, la disposición para construir también. ¿Por qué un club de lectura? Bueno, al leer, al imaginar, al escuchar, al compartir, también se va a reflejar el entorno social.
En estos mismos clubes de lectura, el barrio se refleja, la colonia, se refleja la casa y también se pueden ir construyendo nuevas formas de vida a través de compartir las historias. Hemos encontrado casos, por ejemplo, de adultos mayores que no saben leer ni escribir y que se acercan a los clubes de lectura porque quieren aprenderlo. ¡Ay, qué maravilla! Porque quieren aprender justamente eso. Sí. Y aprenden a narrar. Ellos narran, saben Ellos narrar. cuentan historias. Cuentan su historia. Y entonces cuando logran que alguien más apoya en esa lógica de lectura y escritura, las personas se ven reflejadas a través de narrar sus historias y verlas también por escrito. Entonces me parece que eso también ha sido maravilloso. Construye nuevas formas de vida, pues porque estamos acostumbrados, si vamos fortaleciendo esa individualidad, vamos perdiéndonos de lo que los otros tienen para también compartir y lo que nosotros tenemos para compartir. Decimos que los clubes de lectura son una gran oportunidad para que las personas cuenten sus historias. A veces nunca las han contado, ¿sabes? Tenemos mucho que decir y bueno, no quiero imaginar todo lo que puede quedar a resguardo de una persona que ya ha vivido, que ya está en la tercera edad. ¡Qué maravilla, maestra! Sí, entonces encontramos que las personas que acuden a los clubes tienen un espacio para contar su historia y esa oportunidad. Entonces, ¿qué se comparte? El placer de leer la vida. Ahí está. El placer de leer lo que nos rodea. Todo esto que decimos, los sonidos, ¿no? Los sabores. Los sabores. Sí, se comparten, porque a veces podemos tener una manzana o una naranja en el club y podemos decir qué nos representa esa naranja. Y con eso ya estamos leyendo también. Entonces es interesante. Maestra, está develándonos una práctica que va más allá de los libros. Es la lectura en todo nuestro entorno. Así es. ¡Qué maravilla! Y es momento de, verificar y saber que nos están acompañando de una manera proactiva, porque vamos a leer las respuestas de la segunda pregunta de Mentimeter. ¿Le parece, maestra? ¿La revisamos? Muy bien, gracias. Muy bien. Nos vamos directamente al dispositivo porque tenemos ya una nube de respuestas. Dice aquí, menciona un reto que enfrentes al promover la lectura entre tus estudiantes. Apatía, desinterés, el desgano, prefieren las redes, comillas, ser personas más cultas, falta de dicción, que hagan caso. Esos son los retos, mejorar la apatía, no hay interés, no saben leer. Apatía, la nube es amplia, que sea de su interés. En fin, hay coincidencias en las respuestas. Maestra, estos son los retos a los que se enfrentan las y los maestros. Sí, de hecho, es muy importante, son importantes estas respuestas porque hablan de lo que no les ha podido conectar con la lectura. Yo mencionaba que hay una película que se llama Radical. Radical. Y me parece una película central en el tema, porque la educación se centra en el niño. Se centra en sus inquietudes, en lo que les gusta al niño, a la niña, lo que a ellos les hace soñar y lo que a ellos les hace buscar. La lectura es eso. La lectura es un proceso de encontrarse a sí mismos. Y a veces encontramos el placer por la lectura un poco tarde, no en la primera etapa de la niñez. Ese es una muy buena, muy buen punto, maestra, porque pensamos que el hábito se adopta en las primeras etapas. ¿Cualquier edad? Sí, cualquier edad. Y la pregunta de cómo impacta en la vida es impresionante cuando alguien narra cómo un libro llegó a sus manos y transformó su vida. Y bueno, la historia nuestra representa eso. A mí me atrapó la lectura cuando estaba en el CCH, en el taller de lectura, justamente cuando mi maestro nos recomendó leer a Quiroga. A Quiroga, Horacio Quiroga, maravilloso. Excelente, y a mí me gusta mucho el tema de los cuentos, las historias, las autobiografías. Definitivamente. Estamos en la misma. Maestra, definitivamente nos está cautivando con el tema, pero los estamos leyendo a través del chat. No olviden dejar sus preguntas, sus comentarios y más adelante tendremos la oportunidad y el espacio para leerlas y compartirlas con nuestra invitada. Así es que, maestra, la seguimos escuchando. Muchas gracias, Julieta, muchísimas gracias. ¿Cómo ha impactado en la vida de los jóvenes, en los niños, en los adultos mayores la lectura a través de esta propuesta del Fondo de Cultura de los clubes? Bueno, hablábamos de que
a veces la dicción, a veces la puntuación. La lectura se acerca a las personas más como un aprendizaje didáctico y no como un aprendizaje de vida. A veces es importante escuchar al niño cómo lee, desde cómo le impacta lo que está leyendo. Entonces, cuando encontramos a un niño que lee El Principito y que le va representando la vida cotidiana lo que él observa, eso es lo que hace el cambio en la lectura. Entonces, esta experiencia en los clubes de lectura nos ha significado eso. Cuando las compañeras o las maestras también, porque se abren clubes de lectura en las escuelas, en los centros de atención primaria también, encontramos que en estos clubes de lectura los niños representan las historias y entonces las historias que leen no les son ajenas. El autor que ya narró un texto ahí, al niño, a la niña, a la persona que lo lee, le representa su vida. Entonces, ahí la lectura es un antes y un después. Hemos escuchado expresiones de los jóvenes cuando narran y dicen, a mí este libro me dio un antes y un después y me interesó el autor y entonces lo fui siguiendo y entonces me fui reflejando en el autor. Aquí hay otro elemento central de la lectura, cómo reconocemos la historia de los autores. Los autores son personas. Exacto. Que nos narraron alguna historia, que nos contaron alguna historia, a veces la de su propia vida, y que nos toca. ¿Por qué nos toca? Bueno, porque tiene que ver con nuestra propia vida. Eso es muy, muy importante dentro de los clubes de lectura. Y bueno, por eso también estamos promoviendo, en la anterior diapositiva veíamos que el club de lectura va construyendo espacios de convivencia. Estamos proponiendo una formación en los voluntarios y voluntarias de los clubes en la que ellos vayan formándose para justamente leer por placer, establecer un rescate de los sueños a través de la lectura. Y bueno, en la siguiente convocatoria encontramos que se invita a las personas que pueden ser niños, jóvenes, adultos, para que sean voluntarias y voluntarios de promover un club de lectura. ¿En cualquier lugar? En cualquier lugar, en donde quiera que estén. Hemos encontrado, y esto es una cosa muy importante que tengo que decir aquí, que en las escuelas ha sido un gran éxito. En las escuelas secundarias, en las escuelas primarias, en el kinder. Han sido un gran éxito los clubes de lectura que se han estado conectando con los centros de atención primaria. Entonces, en cualquier lugar se puede conformar un club. ¿Quién lo puede conformar? Los docentes, las docentes, lo pueden conformar los padres de familia, los pueden conformar los estudiantes, pueden conformarlos los trabajadores de la escuela. También. Sí, hemos encontrado, por ejemplo, personal en el área administrativa que les encanta leer y quieren promoverlo. Entonces, la convocatoria que anteriormente estábamos presentando, pueden encontrar ahí el QR y el link, que es un formulario en Drive, y que ahí pueden ingresar para inscribirse. Aún cuando dice la convocatoria 2023, es una convocatoria abierta al 2024. Ahí está el QR. Ahí está el QR, lo abren, registran su interés por formar un club de lectura y entonces entran a la formación. Y bueno, en la siguiente espacio vemos que la formación tiene en un calendario de 4 meses temas muy importantes como qué es un club de lectura, qué es leer por placer, cómo establecer un ejercicio democrático dentro del club de lectura, y ya el módulo 1, 2, 3 y el proyecto comunitario. Para nosotros en la formación en el ámbito de salud es la prevención. Claro, y qué buen punto, maestra. Así es, ese es nuestro trabajo. Si están ocupados, si están embelesados con esta dinámica, encuentran alternativas y prevenimos cualquier consumo y prevenimos también alguna atención a la salud mental. Y bueno, estamos conformados en un equipo multidisciplinario, pero también en un equipo interinstitucional, en donde el Fondo de Cultura Económica nos narra cómo se han constituido los clubes con este proyecto del placer y el rescate de los sueños, el área de salud con la prevención desde lo social y el área de seguridad a través de la prevención de la violencia, y ahí están los 3 módulos que van a encontrar ustedes con una formación de 4 meses, si lo queremos hacer con calma, si no nos queremos dar prisa, si queremos ir conociendo las actividades, pero puede hacerse en 1 mes y medio si la persona quiere dedicarse a iniciar y concluir, y se cierra la formación con un proyecto comunitario en donde veamos cómo lo va a hacer, cómo va a iniciar su club o cómo va a dar continuidad al club.
club. En total son 4 meses. Una vez que la persona concluye la formación, el Fondo de Cultura Económica les da un número de registro de club de lectura y también se les da un nombramiento oficial para que ellos registren en donde vayan a sesionar, y también se les da una dotación de libros que el Fondo de Cultura Económica apoya. Aproximadamente son 15 o 16 libros para que inicien ya con los préstamos o con la lectura más diversa. Hemos encontrado que los clubes de lectura han sido tan creativos que han logrado donaciones de otras instituciones, han logrado vincularse con bibliotecas, han logrado dentro de las comunidades tener un espacio que ya identifica a la gente como el club de lectura. Dentro del equipo de salud, el personal profesional, las personas que acuden al centro atienden clubes de lectura porque ellos quieren hacerlo también. Jóvenes Construyendo Futuro han estado muy involucrados. Y bueno, hemos decidido que este programa, que pudiera ser un programa pequeño, que pudiera ser un programa que para muchas personas dicen leer, ¿qué significa? Bueno, leer es un placer. Totalmente de acuerdo. Y transforma la vida. Y bueno, como está en la expresión de Ana María Matute, la lectura es una fábrica de sueños. Allí está. Gran autora. Maestra, y seguramente la oferta literaria puede ser también pues amplia, pero ¿tienen ustedes alguna ruta sugerida? Sí, el mejor libro es el que le interesa a la persona que va a leer. Qué bonito, sí. ¿Cuál es el mejor título? El que a ti te gusta. Hay personas que les gusta la novela, hay personas que les gustan los libros históricos. ¿Los cuentos? Hay personas como nosotros que nos gustan los cuentos. Hay algunas personas que les gusta mucho la ficción. También. Hay personas que les gusta la literatura científica. No sé, hay una gran diversidad de gustos. Ese es el mejor libro, el que a ti te gusta leer. ¿Cómo se comparte? Pues a través justamente del club, en donde cada quien narra qué hace, cómo lo lee, qué le gusta del libro. Hay, por ejemplo, clubes de lectura que tienen temas, ¿no? Por ejemplo, el de las mujeres. También. Y leen, sí, por ejemplo, temáticas. novelas sobre mujeres y violencia. Biografías. Autobiografías sí, o biografías que pueden impactar en la vida de las mujeres. También depende del club de lectura y de los que lo integran, lo que decidan leer. Es un espacio democrático. Maestra, qué buena invitación. De veras, muchas gracias por esta información tan interesante que pues nos acaba de compartir. Y yo quiero decirles algo, si desean conocer más sobre el programa, el enlace está en el chat de comentarios. Ya escuchamos a la maestra, esto es para quien quiera hacerlo, donde estén y con cuantas personas estén interesadas. Y ya tenemos preguntas, maestra, tenemos preguntas de nuestra audiencia y si me permiten, voy a compartirlo con nuestra invitada, los comentarios y sus preguntas que muy amablemente nos hicieron llegar. Ese es un libro, esa es una oportunidad para expresar el gusto por los libros. Aquí ya tengo algunas de las preguntas. A ver, maestra, dice por aquí. Iris González, bueno, me encanta la lectura y me gustaría saber cuáles son los títulos que usted nos sugiere desde su experiencia. Muy bien, pues yo les puedo sugerir algunos que me han tocado de manera profunda. Uno de ellos es el título de Elena Poniatowska, que se llama Hasta no verte, Jesús mío. Es una lectura impresionante, es una mujer que viene de un grupo indígena, una población indígena, y narra cómo se transforma su vida en la ciudad. Ese es un título que a mí me ha encantado. Otro título que me encantó en la pandemia y que también fue una gran oportunidad para leer mucho, fue el libro de García Márquez, ¿no? Que me parece que tiene dos, uno que es El amor en los tiempos del cólera. Bueno, es que Gabriel García Márquez, maestra, es uno de los autores que tendríamos que tener un poco de cabecera, ¿no? Me parece. Sí, además es sumamente creativo. Sí. Es un gran narrador, pero narra los lugares con tal particularidad que uno va viajando con él. Entonces, esos libros donde te narran dónde viajas en la historia con García Márquez. También me gusta mucho Saramago.
Saramago, por ejemplo, la novela sobre la caverna, nos podría decir mucho de cómo estamos ahora, de mucho de este proyecto de individualización, de vivir en zonas donde nos separan, de perder, ¿no?, toda la lógica del campo, por ejemplo. A mí ese libro me ha encantado. Y bueno, Saramago tiene muchos libros, que algunos son libros autobiográficos también, Sí. y en particular el de la caverna narra sitios que nosotros diríamos, esto es como lo sacado de la imaginación. No, Saramago lo investigó. Cada sitio que describe en la novela de la caverna, Saramago lo conoció. Ajá. Hizo una investigación profunda. Entonces es impresionante cómo va narrando lugares que uno dice, es que es como de ensueño. No, son lugares que existen. Entonces Saramago era un gran investigador. Y esa es la magia también de la lectura, que podemos viajar a muchos sitios. Sí. Que podemos visitar lugares inimaginables, maestra. Sí. María de Velázquez Guadarrama, gracias por esta información. Muchas gracias, María, por su comentario. Julio César Jiménez, la lectura estimula la imaginación, incrementa el vocabulario, correcto, por supuesto, y además nos ayuda a hablar y a escribir mejor. Sí, mejora la ortografía. También. Si ustedes encuentran a alguien que no tiene errores ortográficos es porque lee, porque seguramente lee mucho. Y algo que pasa a nivel de salud mental es que la memoria capta las palabras. Y entonces cuando uno tiene ya las palabras en la memoria, cuando uno las ve escritas, sabe que están mal escritas. Es impresionante. Ya por inercia, sí, claro. Entonces en la lectura mejora la dicción. También, porque hay muchas palabras que no conocemos y que el libro nos comparte. Entonces enriquecemos nuestro vocabulario. Por ejemplo, las dinámicas de las palabras favoritas y aquellas que se dificultan, poder mencionarlas a partir de esto, ¿no? Exacto. Es muy buena dinámica. Maestra, dice por aquí Romina Herrera, ¿cómo se puede leer por placer? Pues es como cuando uno duerme por placer, o cuando uno come por placer. Uno come lo que le gusta, y cuando come, uno va degustando con calma y vamos encontrando los sabores que nos encantan. Así es leer. Cuando nosotros encontramos aquella lectura que nos atrapa, es como cuando en alguna pregunta en el Facebook decían, ¿qué libro has leído que no has podido parar? Ese es el placer por la lectura. Cuando uno empieza a leer algo que no puede parar, que dice, me tengo que ir a trabajar y ni modo voy a tener 3, que 4, dejar 5, el 10 libro. páginas más, sí. O que no podemos en el metro, en los espacios que tenemos del trabajo, en los espacios que tenemos, no podemos parar de leer, porque queremos saber en qué concluye, porque el autor nos acaba de atrapar con la historia que nos está narrando. Y bueno, hemos tenido muchos libros que nos han atrapado de en esa magnitud. Hay un libro que se llama El mundo de Sofía. El mundo de Sofía. Que es la filosofía para niños. Así es. Y yo les digo a los estudiantes en la universidad que es la filosofía para todos, porque el mundo de Sofía te va narrando la historia de una niña que hace preguntas sobre el mundo y va construyendo la filosofía. Ese fue uno de los libros que yo no podía detenerme para leer, para dejar de leer. Entonces, ¿qué es el placer por la lectura? Es algo que no puedes dejar de hacer porque te encanta. Ahí está la respuesta. Muchas gracias, maestra. Norma Oliva, la lectura despierta la imaginación y la creatividad en cualquier edad. Totalmente de acuerdo. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Los viajes. Cuando hay un libro que te narra viajes y que te narra lugares que tú no conoces, ahí estás representándote. Si el autor va a Francia, tú vas a Francia con él. Si el autor va a Colombia, tú vas a Colombia con él. Entonces, dependiendo de lo que nos va narrando, en esa lógica, el libro, el autor, nos va llevando de viaje. Nos va llevando de la mano, Sí. por supuesto. Paulina Valencia, bueno, ¿qué significa leer todo lo que nos rodea? Que esta es una muy buena metáfora que hace rato compartió la maestra. ¿Qué significa? Pensémonos, esto me recuerda mucho la formación en el Fondo de Cultura Económica, cuando estamos sentados en un parque y empezamos a sentir el pasto. Pero no solo es el pasto, también los árboles que rodean, el viento, los diferentes aromas que están, el ruido, a veces los niños jugando, a veces una pelota, los pájaros. Los pájaros tienen sonidos diferentes, entonces vamos leyendo todo lo que está a nuestro alrededor. Lo que necesitamos es tomarnos el tiempo para poder sentirlo.
La vida es tan aprisa y aquí hay algo bien importante que es el tiempo y el espacio. El tiempo nos dicen que es cronos, el tiempo nos dicen que es medirlo. No, el tiempo también es kairos, es cualidad. Es el momento en el que las cosas importantes suceden. Ese momento en el que tú puedes tomar la dimensión de todo lo que te rodea y que te da la sensación de placer, de gusto. Eso es leer el mundo, lo que está alrededor. Cuando, por ejemplo, leemos una receta de cocina. Sí. Y vamos viendo los ingredientes y nos vamos imaginando los sabores, pero además a la hora de hacerlo también vamos mezclando esos sabores y al final cuando tenemos ya lo que producimos, eso es leer todo lo que nos rodea. Leer todo lo que nos rodea, lo dice muy bien, muchísimas gracias. Maestra, dice Leonardo Villegas, ¿cómo impacta la lectura en la prevención, atención o tratamiento en los problemas de consumo de alguna sustancia o alguna adicción? Bueno, nosotros hemos encontrado historias a través de conversatorios que hemos hecho justo en el ámbito de adicciones y hemos encontrado que jóvenes nos han dicho que el espacio del club de lectura les ha significado un espacio en donde encontrarse con otros jóvenes. Y hemos encontrado que cuando van al centro de atención, que puede ser de atención al consumo de sustancias o de atención a salud mental, se detienen para estar en el club y eso les va generando también una experiencia de otros, porque hay libros, por ejemplo, que narran sobre la historia de alguien que consumió alguna sustancia y que salió de ella. Ahí el joven se encuentra también identificado, la persona que consume o que consumió alguna sustancia se encuentra identificado en la historia. Entonces, eso va haciendo que las personas se acerquen y también cuenten su historia. Aquí hay algo bien importante en el ámbito de la atención al consumo de sustancias. Y también de salud mental. La persona no es la sustancia. La persona no es el trastorno identificado. La persona es una persona que tiene un nombre. Se llama Pedro, se llama María, se llama José. Y Pedro, María o José tienen una historia que narrar. En donde en el camino se encontraron con alguna sustancia o en el camino tuvieron algún problema de salud mental, pero no son eso, no son el problema y no son la sustancia, ellos tienen historia y cuando empiezan a narrar esa historia y encontramos en ellos toda su parte humanitaria, su construcción histórica, encontramos más alternativas para la atención y la prevención. Entonces, en el marco de la atención a la salud mental y las adicciones o el consumo problemático de sustancias, pensamos en que no hay mejor forma que en la atención humana, que ver a la persona antes que lo demás. Me gusta mucho lo que dicen, muchísimas gracias. Maestra Manuel Huerta, la lectura te permite despertar tus sentidos, los sentidos de la imaginación, viajar por diferentes partes del mundo a través del pensamiento de otras maneras de ver el mundo desde su perspectiva crítica, ayudando a quienes leen a cambiar su manera de pensar para bien de la humanidad misma. Tienes toda la razón, Manuel. En bien de la humanidad. Así es. ¿No? Sí, me parece que así es. Esa es la trascendencia de los clubes de lectura. No son menores. Son una transformación social, una transformación humanitaria, una transformación de vidas. Que algo que decíamos con el Fondo de Cultura Económica no es un programa masivo, no es un programa donde queremos masas, es un programa que va tejiendo de poco a poco, de una a otra persona, y es un programa que se recomienda a través de las personas. De boca en boca. Así es. Como suele ser y es más contundente. Así es. José Alberto, ¿cómo acercarse a un club de lectura? Ok, se pueden acercar a un club de lectura en cualquier parte de la República. En el caso de nosotros, como CONASAMA, se pueden acercar a los centros de atención primaria en salud mental, que ahora son los ECOSAMES, y ahí van a encontrar un club de lectura. Anteriormente, en la primera, segunda y tercera emisión, nos faltaban clubes en Zacatecas, en Querétaro y en Baja California. Actualmente, con la convocatoria de 2023, ya tenemos también en esos estados. Entonces, acercarse a los centros de atención comunitaria
en salud mental o adicciones, y ahí van a encontrar un club de lectura. También se tienen clubes de lectura a nivel nacional por el fondo, que podemos encontrar en cualquier parte si ustedes googlean. Y aquí un poco el tema de las redes. Las redes pudieran ser un gran problema cuando no se utilizan para la comunicación o nos evaden y nos individualizan, pero las redes sociales también son una gran ayuda. De hecho, hay clubes de lectura que trabajan en línea, que no solamente son presenciales, algunos son mixtos, y todo esto venimos aprendiendo lo de la pandemia. Entonces, si ustedes googlean clubes de lectura a nivel nacional y buscan el estado o el municipio donde se encuentran, van a encontrar uno. Muy bien, maestra. Martínez Mendoza Sara. De hecho, en las comunidades apartadas se lee más. No hay tantos distractores que hagan que los chicos se pierdan del placer de la lectura. ¿Qué opina usted, maestra? Bueno, sí. Yo creo que un poco esta palabra de Ubuntu y el trabajo comunitario viene de la recuperación que tenemos de los pueblos originarios. Los pueblos originarios narran sus historias, tienden más a contarlas desde los adultos mayores a los jóvenes y de los jóvenes a los niños. ¿Y qué se narra? Se narran sus historias, se narra su pertenencia, se narra su identidad. Y están muy conectados con lo que ellos llaman la Pachamama, están muy conectados con la cosmovisión, y les es mucho más fácil poder acercarse a leer todo lo que les rodea, y son muy sensibles a la relación con la tierra, la relación con el árbol, la relación con el maíz, la relación con cómo se siembra. Por ejemplo, en Puebla aprendí mucho con la siembra del café. El café se siembra en ciertos momentos del año, pero toda la familia participa. Entonces hablan con la tierra cuando lo van a sembrar. Le piden permiso. Exactamente, piden permiso también cuando lo van a recolectar y cuando lo van a transformar. Entonces, los pueblos originarios tienen una gran tradición de historia oral, de historia autobiográfica, de historia comunitaria, y hay una gran riqueza de clubes de lectura ahí. Muy bien. Fermín Ramos, ¿qué estrategia se usa para involucrar en los clubes de lectura personas con problemas de adicciones o de consumo de sustancias? Para empezar, un libro no es una propiedad privada. Y aquí aplica al revés la idea de, si prestas un libro, es una forma de construir también. Entonces, si tú tienes un club de lectura en un centro de atención primaria o un centro de atención psiquiátrica, por ejemplo, y tienes libros y la gente se acerca, préstaselo. Pensamos que el libro no es una propiedad privada, es un objeto que tiene que pasar de mano en mano y que hay que irlo prestando. Entonces, eso ayuda. Y bueno, en la prevención, ¿qué nos puede ayudar? Pues la concentración, el tener un apoyo externo cuando no hay nadie. Eso es muy importante. Cuando llamen a la línea de orientación al 01800-911-2000 o al 800-911-2000, van a encontrar que se hacen muchas alegorías con el tema de la sustancia. Por ejemplo, la persona no se puede ver a sí misma a veces. Mira más la sustancia que a sí mismo. Entonces, un espejo refleja, un libro refleja. También. Y puede hacer reflexionar a la persona sobre lo que está pasando en su historia. Entonces, estas historias, los libros, nos van narrando lo que nosotros mismos somos, y estar en un espacio donde se le contiene, donde se le escucha y donde se puede hablar, es también un espacio de prevención. Maestra, tenemos muchas otras preguntas, pero a propósito de lo que usted está mencionando, ¿cómo podemos tener en cuenta todos estos elementos en la comunidad educativa? Sobre todo porque somos protagonistas y al mismo tiempo también vamos a inspirar. Usted misma lo dijo en el CCH a partir de su materia. Quizá el profesor o la profesora también fue una inspiración. ¿Cómo aplicar todo esto en la docencia o en los espacios educativos, maestra? Pues pensamos en los espacios educativos. Yo los pienso desde que los niños están en el kinder. En el kinder los niños aprenden a leer lo que van descubriendo. Quieren leer porque quieren saber qué dice ahí. Ahí hay una gran avidez por conocer, por saber. Entonces, ahí hay también una gran genialidad de los niños. Los niños no hacen competición. ¿A qué me refiero con competición? Los niños no hacen que otro pierda para que ellos ganen, no, ganan juntos.
ahí viene otra vez el Ubuntu. No es que alguien gane para que yo pierda o que yo pierda para que alguien gane, sino es la colaboración de todos para ganar juntos. Y eso pasa en los niños. Hay una gran genialidad de trabajo colaborativo. También la creatividad desde niños está ahí. ¿Qué pasa con la primaria? ¿Qué pasa con la secundaria? Pues que esa genialidad y esa creatividad se van sustituyendo por instrucciones, por disciplina, por obediencia, ¿no? Y entonces se pierde la creatividad. Algo que nos enseñó la pandemia es a ser muy creativos. Cierto. Muy creativos. Yo recuerdo, por ejemplo, en la preparatoria, cuando estábamos en una reunión de padres, de madres de familia también, de que nos decían las maestras, no sabemos qué hacer con los jóvenes, porque quieren salir del salón, porque todo el tiempo están platicando, porque ya no ponen atención a la clase, no sabemos qué vamos a hacer. Y resulta que los jóvenes estaban en las canchas jugando fútbol, estaban en las canchas jugando básquet, y sí platicaban, bueno, porque la pandemia los mantuvo muy aislados. Sí, Era necesario que ellos pudieran discutir, platicar y jugar. Entonces la escuela, de manera muy acertada, y aquí yo creo que hay que irlo recuperando también en primarias y secundarias, porque yo vi a los profesores, a los directivos muy interesados en que los estudiantes no se fueran, que siguieran estudiando. Yo creo que hay una gran preocupación por nuestros niños en el ámbito educativo nato de los maestros y directivos, que decían, ¿cómo hacemos para que los niños puedan estar dentro de la formación? Bueno, lo que hicieron fue armar rallies, donde los niños salían a jugar fútbol, básquetbol, se hacían también kilómetros de lectura, aportaban libros, se hacía también dentro del campo de la escuela clubes. Y así los jóvenes empezaron a encontrar espacios de convivencia en lugar de frenar la convivencia. Totalmente. Creo que eso se puede hacer mucho en las escuelas, centrar la educación en los niños, centrar la educación en términos de lo que a ellos les quieren descubrir y pensar en los libros como amigos. Como amigos. Los libros como compañeros, los libros como fortalecedores de esa creatividad y esas herramientas. Exactamente, esa grandeza. Y aunado con esto, para los padres de familia, me gustaría que nos mencionara, maestra, ¿cuáles serían estas recomendaciones para llevar a casa, para los padres de familia, para poder fomentar la lectura entre las niñas, niños, adolescentes? Hay algunas imágenes que a mí me llaman mucho la atención de las redes, ¿no? Que hay una mamá y una niña, otra mamá y otra niña, y la mamá que le pregunta a la otra, ¿cómo haces para que tu hija lea? Y la mamá está con el celular, y la niña está con el celular, y las dos, mamá y con la hija, con el libro. Sí. No hay mejor forma que te vean leyendo. No hay mejor, sí, claro. No hay mejor forma que te vean leyendo y también leerles. El ejemplo, con el ejemplo predicas. Arrasamos, pero también leerles. Y esa parte con los niños, no sé, el leer una historia donde uno pone entonación, donde uno se centra en el niño en el joven o en el adulto, leerlo juntos ya hace un ejercicio de vinculación, de solidaridad y también de placer. Compartimos ese placer. ¡Qué maravilla! Creo que esa pudiera ayudar. Ahora, me gustaría también saber cómo hacer que los niños, las niñas de entre 7 y 9 años encuentren placer en la lectura. ¿Cómo hacer que se deleiten con este hábito? Los niños entre 7 y 9 años juegan e inventan historias. Y les encanta armar historias desde lo que viven. Yo me recuerdo esa edad y me recuerdo armando historias. Los niños de 7 y 9 años tienen esa creatividad, esa disposición para narrar también. Hay que darles espacio para que vayan narrando sus propias historias. A través de un club de lectura pudiera ser de gran apoyo. Totalmente. Que entre ellos hagan sus historias, compartan lo que leen o lo que han leído o lo que les gustaría leer. Hay niños que, por ejemplo, les gusta la antropología, les gusta conocer las historias de otros pueblos, les gustan los planetas, ¿no? Les gusta saber qué va a pasar con el sol. Y todo eso puede incidir en su gusto por la lectura. Posibilidad de que los niños entre 7 y 9 años se reúnan para compartir ese gusto.
Pues ahí está una tarea para los maestros, cómo podemos fomentar la lectura entre los alumnos. Tengo más preguntas, maestra. Dice aquí Ruth Durán, quiero hacer un club de lectura con las madres y padres de familia de mis estudiantes. ¿Cómo puedo iniciar? Yo les recomendaría que ingresaran al link para que se formaran como voluntarias y voluntarios para la formación de clubes de lectura. Ahí van a encontrar muchísimas herramientas para ir. Si ya tienen idea de qué población es con la que van a trabajar, ya para hacer la convocatoria y que vayan formando su club y al mismo tiempo se vayan formando y también tengan el acompañamiento del Fondo de Cultura Económica y nuestro en caso de que necesiten algún apoyo y que hagan la formación, constituyan su club. Ahí está. Y algo muy importante, no importa si son 2 personas con las que inician. No es masivo, es con 2 personas que quieran iniciar el club de lectura. Después se hace crecer ese club a través de compartirlo. Muy bien. Toño Nova, de acuerdo en que no hay mejores ni peores libros, eso depende de cada lector, dice Toña. Me agrada también la idea de leer el mundo, no solo libros. Sí, este mundo nos trae muchísimos aprendizajes. Muchos aprendizajes. A veces no conocemos la cultura de otros pueblos y creemos que solo la nuestra existe y no es así. En América Latina y el Caribe compartimos muchas historias. En Europa existen otras. Hay narraciones también desde la historia de los pueblos que tendríamos que ir conociendo de acuerdo al lugar al que nosotros queremos ir. Hablábamos de que en América Latina y el Caribe durante mucho tiempo del coloniaje se trató de quitar la historia de los pueblos a través de la violencia, ¿no? A través sí, claro. de esta forma de conquista, que no fue conquista, ¿no? Fue avasallaje. Y se trató de quitar en los pueblos esa parte histórica desde el bordado, los tejidos, los colores. De ahí viene también tejido. Viene de esa forma en que tejemos con colores y donde tejemos de acuerdo al lugar en donde estamos. Por ejemplo, en Puebla, según el municipio, bordan pájaros, bordan flores, bordan también zonas de territorio y eso van contando sus historias. Entonces, leemos el mundo, podemos leer en un libro el mundo, definitivamente. Muchas gracias. Viviana Villalba, ¿puede recomendar libros para niños y jóvenes, por favor? Bueno, podría ser uno que es maravilloso, es El Principito. Hay otros libros, a mí me encantaron. El diario Corazón de un niño. Edmundo de Amicis, claro. Para niños en primaria o secundaria, hasta universitarios, sí. ¿No? El diario de Ana Frank nos va narrando cómo en un ambiente donde la circunstancia es completamente devastadora, una niña logra recuperar su historia y nos la dejó ahí para que la conozcamos. A mí me gusta mucho todas estas historias autobiográficas y bueno, para niños y jóvenes pudieran ser esas, debe haber otras, ¿no? Para mí esos han sido significativos y los recomiendo en diferentes lugares también. Muy bien. Y tantos autores, tanta variedad. Definitivamente ahí están los libros y están a nuestro alcance. Sara Robles, me gusta leer, pero pienso que no tengo tiempo. ¿Cómo puedo tener un buen hábito de lectura? ¿Qué dice, maestra? Cuando buscamos hábitos, buscamos que esa acción se repita por más de un mes continuamente. Y no hay forma de crear un hábito si lo que haces no tiene un sentido. Entonces, la lectura es un hábito que se adquiere a través de lo que descubras que a ti te gusta. Lo primero que hay que hacer es descubrir qué te gusta leer. Si tienes algún autor favorito, yo les recomiendo siempre que si tienen un autor favorito, conozcan su historia. ¿Quién es ese autor? ¿Cuál fue su niñez? ¿Dónde vivió? ¿Quiénes fueron sus padres? Para poder comprender al autor cuando lo leamos y eso nos ayuda a saber si ese autor nos interesa. Muy bien. Entonces, primero descubrir qué te gusta, definir qué autor o autoras o autores y ahí definir su autobiografía y elegir algún título que te atrape. La lectura no es encargada, no es por encargo, es una lectura que te atrapa. Si el autor de ese libro te atrapó, ese es tu libro. Y ahí te vas a quedar. Así es. Lau Molina, gracias. Justamente estoy por iniciar un círculo lector con mis alumnos de primaria. Gracias por las estrategias y recomendaciones.
Muchas gracias, Lau, por tu comentario. Luz Sofía, aparte de los libros, ¿cómo puedo llevar la lectura a un grupo de estudiantes? Bueno, cuando estamos en la clase o en una materia en particular, lo que tenemos que ir descubriendo es qué libros acompañan esa formación, ¿no? Por ejemplo, cuando yo establezco una relación con mis estudiantes en práctica comunitaria, que es lo que doy en la universidad, siempre les digo que vamos a tener autores que nos van a estar acompañando. Entonces, para poder analizar la comunidad, les doy a leer también a Ibargüengoitia, cuando habla de la forma en que un pueblo se quemó. Totalmente, desapareció el pueblo por el incendio y la historia de Ibargüengoitia narra cómo ese pueblo se reconstruyó a través de la comunidad. Entonces, ese libro se los doy a leer para que ellos puedan comprender qué es la comunidad. El que también me gusta mucho darles a leer es el Evangelio según Jesucristo. Sí, de Saramago. Sí, por supuesto. Me encanta que lo lean porque nuestras historias sociales sí. Están vinculadas a la iglesia, al ámbito jurídico. Sí, muy buen libro. Y al ámbito también social. Entonces, creo que lo mejor es ir encontrando libros o títulos que vayan acompañando la formación de los estudiantes para que tengan sentido. Sí. Entonces, eso es lo que he encontrado que puede ayudar en un aula. Muchísimas gracias. Efraín González, ¿qué tipo de dinámicas nos puede compartir para el fomento a la lectura? Efraín, muchas gracias por este comentario. Bueno, ¿qué tipo de dinámicas? Que ya he mencionado algunas, maestra. Sí, el espacio necesita ser circular para que no haya como una posibilidad de que nadie se vea, ¿no? Y que encontremos todos. El otro es definir entre todos cómo se va a llamar el club, cuáles son los días que vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar. Puede ser en línea, puede ser personalizado, o sea, en presencial o mixto. Después definir si tenemos un tema en común que nos interese a todas o todos y que desde ahí podamos ir eligiendo las lecturas, o no hay un tema, sino los que vayan sumando cada quien. Algo que ayuda mucho es iniciar con la presentación de todos, iniciar también con algo que nos haya pasado durante la semana o el mes, según la dinámica del club, y narrar lo que hayamos leído en esa semana o en ese mes, y que de ahí surja el diálogo. Necesitamos una persona voluntaria o voluntario para que facilite este trabajo y que pudieran establecer entre ellos las dinámicas del grupo. Encontramos un club de lectura que fue maravilloso de un joven, Joven Construyendo Futuro, que decía, a nosotros como jóvenes nos interesó hablar del erotismo en los jóvenes. Ese fue nuestro tema. Y desde ese tema elegimos diferentes títulos y ya vamos leyéndolo cada uno y vamos compartiendo. Ese club así se formó, siempre inicia con alguna técnica o alguna bienvenida. Dentro de la dinámica también se da la palabra para que todos participen y se cierra la sesión. Puede ser 1 hora, puede ser 1 hora y media, puede ser cada 15 días, puede ser cada mes. Cada club decide cuál es su dinámica propia. Muy bien, muchas gracias. Fernanda Valdés, muy fructífera conferencia, muy buenos temas. Muchas gracias, Fernanda. Lev Carmeli, ¿qué lecturas tipo cuentos recomiendas sobre prevención de adicciones? Bueno, en la prevención de adicciones hay historias que narran las personas que se han adentrado al consumo, por ejemplo, del alcohol, ¿no? Y hay un texto que se llama así y dice, ¿no? He sido alcohólica y quiero salir. Esos temas van narrando historias de personas que dejaron de consumir. Hay otras que hablan, por ejemplo, de los jóvenes en situación de calle, que han narrado cómo van metiéndose en el consumo de sustancias a partir de vivir en la calle. Y bueno, a mí me gusta mucho el modelo que llevó a cabo un sacerdote que se llamaba Chencha Choma. Y hay un libro muy bonito que se llama El diamante encantado. Es una narración de un niño que está en la calle y que Chencha Choma lo encuentra y lo ve, y Chencha Choma usa una palabra que no sé si es posible mencionar en televisión, pero dice, tú eres el diamante cagado. Y dice, yo, ¿por qué no? Porque ahí adentro hay un diamante, pero todo lo que tienes fuera
Hay que quitarlo. ¿Qué es lo que tenía fuera ese niño? La violencia de la policía, el rechazo de la gente, no tener una familia, no tener un espacio donde él se pudiera sentir bien. Entonces se llama, es del padre Chencha Choma y se llama el Diamante Cagado, así se llama el libro. Muy bien. Y bueno, entre otros, creo que Sí. pudieran ayudar. Muy bien, muchas gracias, maestra. Dice aquí Pati Ramírez, me parece sumamente interesante esta plática. Felicito ampliamente a la ponente. Muchas gracias, Pati. Le extiendo esta felicitación. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, antes de continuar, maestra, me gustaría decirles que si ya sabían, quiero preguntar si ya sabían que contamos con un canal de WhatsApp de estrategia en el aula. Bueno, pues ya tenemos uno y para eso tenemos esta información. Acompáñenos. Si están interesados en conocer importantes recomendaciones para implementar esa estrategia en el aula, les invitamos a unirse al canal. El enlace está en el chat de comentarios de esta transmisión y también pueden visitar la página estrategiaenelaula.cep.gov.mx, donde podrán consultar materiales hechos por profesionales del sector salud y, si lo necesitan, también asistencia en línea para docentes. Esta información la pueden consultar en la página que aparece en pantalla, estrategiaenelaula.cep.gov.mx, o bien en el chat de esta transmisión. Bueno, ¿y recuerdan las preguntas que realizamos al inicio del seminario? ¿Qué se fortalece a través de la lectura? ¿El diálogo, la creatividad o el conocimiento? Allí está la pregunta. Vamos a ver ¿qué es lo que ustedes respondieron? ¿Qué se fortalece a través de la lectura? Pues quedó parejito, maestra. Hablaron de, sobre todo, la creatividad y el conocimiento, el diálogo un poco menos. Pero, ¿qué le parece esta respuesta? La creatividad y el conocimiento, que son dos de los elementos a los que usted también hizo alusión. Sí, definitivamente la creatividad me parece que es muy importante. El conocimiento, pues sí, se va ganando conocimiento a través de lo que se lee. Sin embargo, también el diálogo, creo que sería importante incluirlo porque justamente provoca el diálogo. Diálogo. La lectura provoca el diálogo y el diálogo sería muy interesante, muy importante para crear colectividad. Entonces, ¿van pegados? Sí. Muchas gracias por sus respuestas. Efectivamente, eso es lo que fomenta. Maestra, antes de despedirnos, maestra Norma Angélica, vamos a pedirle a nuestra invitada que nos regale una breve conclusión de este tema tan maravilloso, de este viaje que nos hizo recorrer a través de la lectura, no solo de los libros. Gracias. Adelante, maestra. Bueno, con respecto al programa de fomento a la lectura, al rescate de los sueños, les quiero invitar a que formen su propio club, a que podamos generar espacios democráticos a través de esta estrategia. Y también cuando planteaban sobre los libros de prevención, pensaba en que la CONASAMA ha tenido un fuerte trabajo de crear también publicaciones en los temas que nos interesan de prevención en el aula, de prevención con los jóvenes, y que también pueden ingresar a nuestra página a través de la CONASAMA y ahí podrán encontrar muchísima bibliografía que puede ayudarles. Actualmente dentro del programa también de prevención de suicidio se han hecho materiales para orientación a padres, para orientación a jóvenes, para orientación a estudiantes, a docentes, y que pudieran también consultarla. Considero que el ejercicio de diálogo y de vinculación humana no puede perderse en ninguna circunstancia. Y nuestras instituciones en el ámbito público tienen de gran trascendencia si programas como estos los podemos fortalecer. Y en el ámbito educativo yo creo que es central, y lo que dejo es que descubramos la lectura por placer para compartirla con los demás. Qué bien, muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad, maestra Norma Angélica Gómez Ríos, por compartir su conocimiento, su experiencia en esta transmisión, este deleite por los libros. Muchas gracias, felicidades. Y bueno, coincidimos en lo importante que es promover la lectura como una herramienta para la prevención de las adicciones, el consumo de sustancias y la atención a la salud mental.
Si desean continuar el diálogo y la reflexión, pueden hacerlo en el grupo de docentes Aprende MX, ya lo saben, y si aún no se integran, esta es la oportunidad de hacerlo. Está el enlace ya en pantalla, también en el chat de comentarios de esta transmisión. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer su dedicación y compromiso en la aplicación de la estrategia y animarlos a continuar fortaleciendo las acciones enfocadas en la prevención de las adicciones. Y bueno, para terminar este seminario, les invito a seguir todos los miércoles esta serie, Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones. Si te drogas, te dañas. Hagamos equipo. Nuestra próxima sesión será el 28 de febrero a las 16:30 horas con el tema Ambiente Escolar Saludable. ¿Qué les parece? Están invitadas, están invitados. Agradecemos su presencia y sobre todo su participación. Esperamos que la información y el diálogo hayan sido enriquecedores para su práctica educativa. Y también queremos ofrecer un reconocimiento al trabajo del personal técnico, académico y la traducción de lengua de señas mexicana por hacer posible esta transmisión. Muchas gracias a nuestra invitada. Yo soy Julieta Mendoza. Pásenla muy bien. Nos vemos muy pronto.